Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es la hidratación y el monitoreo de los pacientes. Tenemos si un paciente está hospitalizado, pues, y, y no puede ingerir por vía oral, necesita hidratarse, ¿sí? El grado de hidratación y el plan de fluidoterapia ajustado es otro pilar fundamental en estos pacientes, los cuales deben ser reevaluados de 3 a 4 veces al día para ajustar un plan de fluidoterapia a las necesidades específicas de cada uno. Recuerden que la hidratación es diferente en un niño que un adulto, en un hombre que en una mujer. En cuanto a la edad, también en un adulto joven con un paciente de la tercera edad, ¿sí? Por ejemplo, el paciente de la tercera edad requiere un poco menos de líquidos debido a que sus riñones ya no funcionan adecuadamente. El examen físico debe comprender pruebas de hidratación y de perfusión, así como complicaciones asociadas. Dentro de estas valoraciones que debemos realizar, debemos buscar que edema, flebitis, extravasaciones. Recuerden que la hidratación es intravenosa. Eh, en el examen físico que vamos a buscar la humedad de las mucosas, la turgencia cutánea, retracción del globo ocular, el peso, cambios agudos en el peso corporal, cambios en el estado hídrico, eh, la diuresis horaria también es muy importante, valorar la ingesta excreta y el balance hídrico, la presión venosa en ciertos pacientes graves, se debe realizar eso. La analítica sanguínea también es importante, un hemograma, las proteínas y electrolitos. Entonces, toda esta información nos va a ayudar para valorar el grado de hidratación, deshidratación o sobrehidratación de estos pacientes. Entonces, un correcto balance en fluidoterapia se consigue estableciendo un objetivo de hidratación. Hay que tener en cuenta las pérdidas diarias como vómitos, diarreas, producción de orina, heridas, exudados y por último hasta un 10% de evaporación. Esto depende del grado de temperatura en donde nos encontremos, ¿sí? O si el paciente tiene fiebre, pues hay pérdidas mucho mayores a través de esta evaporación, o sea, a través de la piel. Estas pérdidas deben reponerse diariamente. Los signos de sobrehidratación, en cambio, son edemas periféricos en las extremidades, axilas, cara, equimosis, edema pulmonar y cerebral. Entonces, esto debemos controlar en forma adecuada. En cuanto a la monitorización hemodinámica, tenemos que el paciente que esté un poco inestable o un paciente crítico es el que se encuentra eh, en un ambiente clínico y fisiológico cambiante y por lo tanto este paciente debe estar monitorizado. La selección y la interpretación de estos parámetros son de utilidad solamente cuando van asociadas a un razonamiento clínico de la condición del paciente, basado en los elementos de la historia clínica, el examen físico y otros auxiliares diagnósticos. Es fundamental comprender que los monitores no son terapéuticos y que jamás deben separar al clínico del lado del paciente. O sea, ¿qué significa esto? Que el paciente, al estar monitorizado, debemos tomar en cuenta los cambios y las alarmas que tiene estos aparatos para poder actuar, pero siempre basándonos también en la parte clínica y el monitoreo de laboratorio. Por ejemplo, los monitores son muy sensibles, ¿no es cierto?, a los cambios de energía eléctrica a otros aparatos cercanos, por los cuales pueden ocasionar error
en la interpretación de algún resultado. Entonces tampoco podemos estar atados a este monitor. Entonces, ¿qué es la monitorización? Pues es la acción y el efecto de monitorizar. Se puede observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos de la otra naturaleza para detectar posibles anomalías. ¿Cuáles son los objetivos de la monitorización? Alertar, ¿sí? Según la condición del paciente y el nivel de monitorización, avisa al médico cualquier deterioro en la función y en la medida de, de esta parte fisiológica que está monitorizando. Diagnóstico continuo es otro objetivo que nos permite observar el comportamiento y cambios del paciente en una condición determinada. Otro objetivo es el pronóstico. Dice, la observación de las tendencias de los parámetros observados en la evolución ayuda a establecer un pronóstico. Recuerden que estos aparatos mm, graban de acuerdo a cómo los programemos, ¿sí? Cada hora, cada 15 minutos, cada 10 minutos, y podemos observar estos cambios, por ejemplo, la presión arterial, si sube o si está bajando. Y como guía terapéutica, también debido a que facilita la evaluación y corrección de las medidas terapéuticas implementadas. Estados de bajo débito. En cuanto a las indicaciones, en estados de bajo débito, por ejemplo, en hipovolemia, por deshidratación, por hemorragias, por quemaduras, en trauma, en estados de shock, shock séptico, cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico, en alteraciones de la función cardíaca, como insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo del miocardio o miocardiopatía. Pacientes en riesgo de desarrollar bajo débito, por ejemplo, en pacientes con antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a cirugía mayor, cirugía de revascularización coronaria y cirugía cardíaca, y pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía mayor. Y por último, pues vamos a hablar sobre la clasificación. La magnitud e intensidad de la monitorización variará de acuerdo a la patología y de acuerdo a los antecedentes patológicos y factores de riesgo. Dentro de esta clasificación tenemos dos, la no invasiva y la invasiva. La monitorización no invasiva nos brinda una evaluación clínica como la piel fría, mal perfundida, un examen, eh, el pulso, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la oximetría del pulso, etcétera. Lo cual debemos también, lo que les decía, apoyarnos en el examen físico, por ejemplo, alteración de la conciencia, un examen pulmonar, el examen de las yugulares, la diuresis, la función renal, el llenado capilar, etcétera. Vigilar también la aparición de elementos de shock, por ejemplo, la temperatura central. Eso ya nos ayuda con estos aparatos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el monitor de electrocardiograma de la frecuencia cardíaca, la oximetría del pulso. En cambio, en la monitorización invasiva, pues tenemos una línea arterial o un cateterismo cardíaco derecho a través de un catéter venoso central, a través de un catéter de Swan-Ganz y otros catéteres que han salido comercialmente. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver a través de esta monitorización invasiva varias variables hemodinámicas como son la precarga, la contractilidad, poscarga, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sistólico de eyección y el índice de sistólico de eyección. Entonces, todos estos parámetros pues nos ayudan a monitorizar a través de esta monitorización invasiva.
A continuación, Diego, para que nos expliques un poco más sobre esto. El volumen se encuentra en el líquido intracelular, entre 400-450 ml kilogramo. En el extracelular, que se encuentra entre 150-200 ml kilogramo, en 65 ml kilogramo representa el volumen sanguíneo, que se distribuye un 15% en el sistema arterial, el 85% en el sistema venoso, siendo el volumen plasmático alrededor de 30-35 ml kilogramo, y el resto constituye el volumen del líquido intersticial, que se va a situar entre 120 y 160. Ya, ahora tenemos que tanto los líquidos y los electrolitos del organismo, estos se encuentran distribuidos en distintos compartimentos, como ya se lo mencionó, en constante equilibrio. Y tenemos, como sabemos, que un agua corporal total es aproximadamente unos 600 ml kilogramo, con variaciones individuales por individuo que pueden disminuir tanto con la edad, el contenido adiposo, como decir un ejemplo. Ahora, la necesidad y pérdida de agua en el organismo, esto, como lo mencioné, varía con la edad, la actividad física, la temperatura corporal, el estado de salud, y, y todos esos compartimentos que se mencionó anteriormente permanecen en una estrecha interdependencia, tienen un vínculo especial con los diferentes sistemas, como ya sabemos, el digestivo, respiratorio, urinario. A través de todos estos se realizan tanto aportes y las pérdidas fundamentales de agua que son necesarias diariamente, ¿no? Ahora, en el requerimiento nos mencionaba que aproximadamente 1 ml de agua por cada kilocaloría consumida se va a necesitar. La tasa metabólica se encuentra relacionada a su vez con la superficie corporal, siendo en reposo 1000 kilocalorías. Y generalmente nos mencionaba que estos requerimientos diarios en agua pueden calcularse mediante una regla de 4-2-1, en la cual, por ejemplo, un paciente de 65 kilogramos que pese los 10 primeros kilogramos, esto se va a administrar lo que va a ser, se va a multiplicar 10 por 4, 40, se va a administrar 40 ml por los 10 primeros y 20 ml por los 10 segundos kilogramos, y el resto de peso corporal se administra igual en líquidos. Ahora, también tenemos las pérdidas, lo cual son pérdidas urinarias, que son la vía fundamental de eliminación del agua, que abarca entre 1 a 12 ml kilogramo. En condiciones normales también se puede, hay las pérdidas a través del sudor, las heces, la piel, el sistema respiratorio. Y, y como sabemos, principalmente una hidratación intravenosa este, varía dependiendo de la gravedad de la deshidratación que presente el paciente, ¿no? Y dependiendo también del tipo que sea, como puede ser una isonatrémica, hiponatrémica o hipernatrémica, y de los déficits de otros iones que pueda tener ¿no? Eh, Aquí nos mencionaba que se pueden realizar en dos fases, teniendo la primera fase que es de estabilización, que consiste en reponer tanto lo que va a ser la volemia, si existiera en caso lo que va a ser insuficiencia circulatoria, un shock hipovolémico, mientras que la segunda fase se repone lo que va a ser tanto el déficit y se suministran necesidades de mantenimiento de líquidos y electrolitos. Ahora, como lo mencionó el doctor, tenemos que tener claro, por ejemplo, lo que van a ser las indicaciones de la hidratación endovenosa. Por ejemplo, entre unas más relevantes, nos mencionaba cuando se presenta una insuficiencia circulatoria que puede acompañarse con un shock hipovolémico, una deshidratación grave que puede ser que más del 10% de pérdida del peso que haya tenido el paciente, una hiponatremia severa. Eso quiere decir que el sodio se encuentre menor a 120 mil equivalentes, o una hipernatremia que debe ser mayor a 160. Como ya lo mencionó también, el fracaso de la hidratación oral, que presenta intolerancia oral, vómitos persistentes, y también el deterioro del cuadro clínico, ¿no? O ausencia de mejoría clínica, que sería un tiempo determinado de más o menos unas
unas 8 horas. Eh, ya antes de pasar a la monitorización de fluidoterapia, también nos mencionaba, por ejemplo, un resumen rapidito de estas fases que mencioné. Este, por ejemplo, nos mencionaba, por ejemplo, la primera fase, que es la estabilización, si a medida que la volemia se encuentra disminuyendo, aquí va a haber lo que va a ser la resistencia vascular, que va a aumentar. Entonces, esto permite que se conserve la tensión arterial, que pueda ser en niveles normales, aunque la pérdida de la volemia sea hasta un 40%. Y también esta fase es conocida como sería como un shock compensado, pero si se continúa lo que es la pérdida de esta volemia, sí, y si no se realiza lo que es un reemplazo adecuado, comienza a disminuir lo que son estas tensiones arteriales y hay un deterioro rápido y progresivo, y sobre todo producido por la hipoxia tisular. Entonces, sobre todo esto es muy importante en los pacientes pediátricos con signos de deshidratación, y también aquí, por ejemplo, el volumen a utilizar se podría ser un 25% de la volemia. Este volumen, no mencionaba que se podía repetir entre 10 y 15 minutos hasta restablecer la perfusión sanguínea, y que un volumen máximo total de administrar en la fase de expansión es de 680 ml kilogramo en hora. Mientras la segunda fase, que es la de reposición del déficit de aporte de líquidos, este, para establecer lo que van a ser esquemas de hidratación, se debe calcular tanto las necesidades basales de mantenimiento de líquidos y electrolitos por el paciente. Y para este cálculo, tanto las necesidades hídricas y electrolitos de mantenimiento, se está utilizando lo que será un método de gasto calórico basado en las necesidades de agua y de electrolitos. Esto nos dará una mayor precisión con el gasto de calorías que con el peso corporal. Entre estas, como ya lo hemos visto, también tenemos un método que es muy utilizado, que es Holiday-Seeger, en el cual, con estimaciones de gasto de calorías en categoría de peso fijo, se asume que por cada 100 calorías metabolizadas son necesarias 100 ml de agua. Entonces, teniendo todo esto, se realiza lo que va a ser la correspondiente monitorización en fluidoterapia, lo cual, sobre todo, al empleo de estas soluciones intravenosas, como sabemos, implica también lo que van a ser riesgos. Por lo tanto, se requiere lo que es la evaluación continua de los mismos, para valorar la aparición de lo que son signos de sobreaporte de agua, una sobrehidratación o electrolitos. Y sobre todo que se pueden efectuar en tres elementos, como son los signos clínicos, datos de laboratorio, y también puede ser datos de monitorización invasiva, como ya nos mencionó. Entre los signos clínicos, entre los más importantes, que se va a realizar la evaluación cada cierto tiempo, dependiendo de la severidad del estado clínico. Sobre todo, nos podemos basar en lo que sea la diuresis, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que son indicativos de lo mismo, temperatura, también signos de hipovolemia. Ay, no se ha pasado. Ya signos de hipovolemia, como va a ser la incurgición yugular, edemas, aparición tercer ruido cardíaco y signos de sequedad de piel en mucosas que tenemos que estar vigilando. Entre los diferentes datos del laboratorio nos va a servir mucho lo que van a ser, por ejemplo, las concentraciones plasmáticas que puede ser de la glucosa, urea, creatinina para la función renal, sodio, potasio, ver los niveles, cómo se permanecen, una gasometría arterial que nos permitiría observar lo que va a ser los diferentes electrolitos y su mantenimiento. Y entre los datos que más se valoran de estos va a ser la osmolaridad de los mismos y la monitorización invasiva, que nos mencionaba que los más utilizados va a ser la presión venosa central, la presión capilar pulmonar, la saturación de hemoglobina de sangre venosa mixta, el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno.
En la práctica clínica, sobre todo el parámetro más fácil de obtener, esta va a ser la presión venosa central. Este parámetro nos va a informar sobre la precarga ventricular, sobre todo derecha, y tenemos que saber que el valor normal va a oscilar entre 3 a 7 centímetros de agua y que para la medición de esta presión venosa central no se necesita de medios sofisticados en los cuales se puede utilizar una canalización con catéter de tipo drum, sobre todo, y un sistema de medición de la presión venosa central. Y mediante esto, mediante la determinación de la precarga ventricular, va a ser de gran utilidad, sobre todo para tomar, nos ayuda a las decisiones posteriores a la fluidoterapia intravenosa que se está dando hasta el momento. Ya entre las indicaciones de la fluidoterapia, como ya lo mencioné anteriormente, rápidamente les mencioné, eh, sobre todo eran las situaciones en que existe una severa alteración de la volemia, el equilibrio electrolítico, y se necesita actuar urgentemente para mantener el equilibrio electrolítico de las mismas. También se menciona lo que son las complicaciones de la fluidoterapia, entre las cuales tenemos, esto no está libre de complicaciones. Según su origen, encontré que se distinguen dos tipos. Son derivadas de la técnica y derivados del volumen de perfundido. De la técnica, como mencionó, o sea, una posible flebitis, que sea irritativa, séptica, una extravasión, un embolismo, un neumotórax. Entre las derivadas del volumen perfundido, una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón por la acumulación de los mismos y un edema cerebral. Ahora, para mencionar unas normas generales que nos decían para el uso de la fluidoterapia, sobre todo hay que pautar los líquidos en función de los déficits calculados, ¿no? Y se ajustan especialmente lo que va a ser, sobre todo en situaciones donde existe una insuficiencia orgánica, como ser una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal aguda o hepática, entonces manteniendo, hay que ver el balance diario de líquidos, ajustando según aporte y las pérdidas, ¿no? Ah, ahora tenemos entre los tipos de soluciones las características y la clasificación, lo cual es muy importante que conozcamos. Como sabemos, actualmente existen muchas soluciones que ya son preparadas, están preparadas por la reposición de este déficit de líquidos. Entonces, cuando el volumen plasmático se encuentra contraído como resultado de pérdida de líquido, electrolitos, el defecto puede ser corregido, ¿no? En muchos pacientes con la simple reposición de soluciones cristaloides. Cuando estas pérdidas son de naturaleza más compleja, como lo que sea un shock hemorrágico, estas soluciones también tienen la capacidad de mejorar transitoriamente lo que va a ser la función cardiovascular. Ya, entre las soluciones cristaloides, estas nos mencionaba que son soluciones que contienen agua, electrolitos y azúcares en diferentes proporciones. Y estas pueden ser tanto hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Y dependiendo la capacidad de expandir volumen, estos van a estar relacionados con la concentración de sodio de cada solución y este sodio es el encargado de provocar un gradiente osmótico entre los compartimentos extravascular e intravascular. Por ejemplo, así nos mencionaba lo que va a ser las soluciones cristaloides isotónicas. Respecto al plasma, se van a distribuir sobre todo por el fluido extracelular. Debido a que presenta un alto índice de eliminación, y se puede estimar que, por ejemplo, en un tiempo estimado más o menos 60 minutos, sobre todo permanece solo el 20% del volumen infundido en el espacio intravascular. Y mientras que las soluciones hipotónicas se distribuyen a través del agua corporal total. Y sobre todo, estas soluciones consistían en lo que es un agua isotonizada con glucosa, que es para evitar fenómenos de lisis hemática. Ya tenemos
cristaloides hipotónicas. Nos mencionaba como suelo liposalino al 45%. Esto sobre todo aportaba la mitad del contenido de cloruro de sodio, que la solución fisiológica ideal para el aporte de agua libre en xantema de glucosa. Los isosmóticos, dentro de este grupo nos mencionaba que las que se emplean habitualmente son la solución salina fisiológica, el cloruro de sodio del 9% y el lactato de Ringer, que contienen sobre todo electrolitos en concentración similar al suero sanguíneo. Y tenemos la solución fisiológica, es el 9%, el cloruro de sodio. Este también, como sabemos, es denominado el suero fisiológico. Esta es una solución, una sustancia cristaloide estándar y que nos está indicada por reponer sobre todo lo que son líquidos electrolíticos en situaciones de pérdida importantes de cloro, como son hipereméticos. Y debido a que esta solución fisiológica, la proporción de cloro sólido es de 1 a 1, mientras que el líquido extracelular es de 2 a 3. También nos mencionaba, A ver, Diego, entonces, ¿qué cantidad, qué nomás contiene la solución salina? ¿Qué electrolitos tiene? este, contenía lo que va a ser a ver, ¿cómo era? Era el sodio y cloro. Yo, ¿qué cantidad de Eh, sal tiene? la concentración que era del sodio era de 1 a 1 en el suero fisiológico. ¿O qué cantidad? ¿Cuántos mil equivalentes tiene de sodio? ¿Cuántos de potasio? A ver, según nos mencionaba, era, perdón si me equivoco, pero creo que nos mencionaba de sodio, a ver, de cloro eran como 154, creo que 154 mil equivalentes de cloro y 154 mil equivalentes de sodio, que serían litro de agua con, y esto nos daba una osmolaridad de más o menos unos 307 milosmoles litro. Ya. A ver, Ariana. Si se encuentra, Ariana. Buenas noches. ¿Cómo Digamos, le va? El lactato de Ringer, qué elementos nomás tiene? ¿Cuál es la composición electrolítica? del lactato de ligio, aparte de lo que es el cloro y el potasio, tenía lo que es también, aparte del cloro y el sodio, tenía también lo que es potasio. Ya, ¿qué más? A ver,